Bienvenidos nuevamente a Magistrales. Mi invitado del día de hoy es un hombre del mundo de los negocios con una sólida formación académica. Entre otras cosas, es quien fundó Ualá, empresa de tecnología que está haciendo una revolución en el mundo de las transacciones financieras. Su nombre es Pierpaolo Barbieri. Pierpaolo, un placer que estés aquí en Magistrales. Yo digo Pierpaolo Barbieri y lo primero que me sale es, bueno, naciste en Italia. No, sos argentino. Soy argentino. Pero con ese nombre y apellido tenés todos familiares italianos. Exactamente. Digamos, sí. Lo blanquea el nombre, pero sí, mi papá y mi mamá son italianos. Crecí en Argentina, nací en Argentina. Ajá. Y en Capital Federal, y después me fui a estudiar afuera. Pero sí, crecí acá, soy de acá. ¿Dónde nacieron tus papis? ¿En qué parte? Mi papá nació en el sur de Italia y mi mamá nació en Argentina, pero de padres del norte que habían justo llegado a Argentina. O sea, y bueno, se conocieron acá y yo crecí acá. norte y sur de Italia, estás Claro. uniendo ahí toda... Bueno, Es ahí, un poco mitad y mitad, y cuando hablo italiano es raro porque cuando voy a Italia, mi italiano es con un acento muy del sur. Ajá. Y cuando lo hablo, especialmente en Milán, la gente me mira como que no esperaban que tenga ese acento. Claro, bueno, porque ahí siempre hay una pica, ¿no? Entre el Por norte eso. y el sur, claro, obviamente. Siempre, No, siempre. no, Y más, ¿eh? no, no es algo fácil, no es Para algo nada, fácil. para nada. Pero vos como buen negociador creo que podés superar todas esas vallas, por No decirlo de sé, alguna bueno, manera. lo intentamos, lo intentamos. A ver, vos estudiaste el colegio secundario, estuviste en la Escuela Argentina Modelo, ¿es así? Sí, jardín de infantes, primaria y secundaria hasta ahí. Todo. Completo, todo. Desde los 3 años a los 17. ¿Qué pasó cuando terminaste el colegio? Bueno, cuando terminé el colegio yo había aplicado a hacer la universidad fuera. Yo era parte del equipo argentino de debate y nos había ido muy bien en los mundiales de debate, y ahí me di cuenta como que había todo un circuito de debate también en las universidades americanas. Y como en esas universidades te reclutan porque juegas bien al fútbol o porque haces bien el vóley, también te reclutan por temas de oratoria. Y bueno, hice la aplicación, hice todos los exámenes para ingresar, que iban desde matemática, biología, inglés y hasta historia. Y bueno, y me dieron una beca completa. Y era el año 2004, me fui de Argentina. O sea, yo me gradué sin saber dónde iba a ser la universidad y ahí me salió la beca. A ver, hagamos un poquito de historia, haciendo que vos... A mí me encanta la ya historia, sé, así porque que- has estudiado historia, has estudiado economía... Soy historiador, que la sos gente dice, pero vos sos Has escrito historiador. libros también con respecto a temas históricos, ¿no? Un libro sobre el tema de la relación entre el nazismo y el franquismo, si mal no recuerdo. Sí, o sea, todo mi trabajo académico es en el área que se denomina historia económica. Claro. Entonces yo estudié historia y economía. Y escribí un libro que salió de mi tesis, primero en la universidad y después en el máster, que era sobre por qué los nazis pagaron la Guerra Civil Española para ayudar al franquismo. Es la única guerra civil de la historia donde el bando que empezó con menos recursos ganó la guerra. Entonces mi pregunta era por qué los alemanes y los italianos les interesaba bancar a Franco con no solamente dinero, sino con armas y con artillería para poder hacer que ganara la guerra. La parte, digamos, la parte histórica, ¿de dónde te viene? ¿Algún familiar que se haya dedicado a la historia? No, es de lo que me enamoré. Yo llegué a Harvard pensando que iba a hacer gobierno y que iba a tomar clases de cine, y ahí conocí a mi mentor de la universidad, que es un profesor de historia económica, que me tomó bajo el ala y me enseñó. Ferguson, ¿no? Neil Ferguson, que es uno de los historiadores mejor vendidos del mundo. ¿Es un socio inglés. tuyo ahora, no? ¿Cómo? ¿Es socio tuyo? Sí, y además está en el directorio de Ualá. Ajá. Pero Neil es un mentor para mí, es como si fuera familia, y hace 12 años que trabajamos juntos. Él fue mi tutor en la tesis, que allá siempre tenés que tener alguien que te supervise la tesis, y hoy por hoy es mi socio. A ver, yendo, por eso digo, en la atrás. historia un poquito para atrás. ¿Cómo fue que se te dio, que se te ocurrió el ir a estudiar afuera? Porque, bueno, mucha gente se le pasa por la cabeza de manera por ahí absolutamente aleatoria, no es que lo tienen como un foco, como un objetivo. ¿Cómo fue en Yo ese la verdad que no lo aspecto tenía tu como decisión? no lo tenía como un objetivo. Además, viniendo de una familia italiana, decirle a mi mamá que yo me iba a los 17 años a Claro, vivir afuera, además claro. hijo único, Ah, hijo era único, completamente No, muy difícil. Muy la difícil. mamá complicada. Complicadísimo. Esa fue la decisión más difícil, fue la de dejar casa, no la de irme a Harvard. Pero a mí me llegó la idea cuando estaba en los mundiales de debate. Yo a los 16 años entré en el equipo nacional
y fui a 3 mundiales, uno en Perú, uno en Alemania y uno en Canadá, y nos fue muy bien. Y ahí conocí a un montón de gente que eran los mejores oradores de todo el mundo, los capitanes de todos los equipos, o sea, Australia, Escocia, uno de mis mejores amigos es del equipo neozelandés, otro del equipo de Indonesia, y todos iban a estas universidades. Y yo decía, pero en Argentina no tenemos la cultura de ir a estudiar afuera en ese nivel, o sea, a nivel de grado. Hay mucha gente que se va a hacer el posgrado si le sale, o va a hacer la escuela de negocios como amigos o colegas de Ualá, pero no para la carrera de grado. Pero yo la verdad que amaba el debate y yo quería seguir con la actividad de debate, y en las universidades argentinas nadie hace oratoria, nadie hace debate parlamentario que está muy bueno. Y la verdad que todavía me divierte ir y juzgar y hacerlo. Y me encanta cuando los colegios lo hacen, pero en la universidad nadie lo hacía acá. Entonces empecé a averiguar y obviamente cuando te das cuenta de los recursos académicos e institucionales que tienen estas universidades, decís, pucha, yo quiero ir a estudiar allá. Porque estás siempre trabajando con los líderes del área, con los que escribieron los libros. Y la verdad, yo también tenía que hacer planes contingentes, ¿no? Entonces, cuando tenía 17 había ido a ver distintas universidades. Yo había hecho averiguaciones para ir a la carrera de Historia, y todo el mundo acá me decía, pará, si vas a estudiar Historia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tener un trabajo? Claro, ¿a qué te vas a dedicar? Claro, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Cómo vas a ganar plata con eso? Y la verdad que me gustó mucho la filosofía cuando empecé a aprender de cómo piensa en la educación universitaria, especialmente en los Estados Unidos, la idea de las artes liberales. La idea de que, especialmente en un mundo donde todo cambia tan rápido y la tecnología a veces acelera la historia, es muy interesante ¿qué te enseña la universidad? Y en las artes liberales, que es lo que se enseña en Yale, en Harvard, en Princeton, en Stanford, es la idea de que al individuo uno va a la universidad para que la universidad le enseñe a pensar. Yo puedo haber leído historia, tomé clases de biología, tomé clases de tecnología, tomé clases de psicología, tomé clases de historia. Mi título dice historia, pero el punto de la universidad es que tenés que tomar un poco de todo. Y no te podés graduar de esas universidades sin haber tenido lo que ellos llaman el core, que es el centro de la educación. Sí, sí. Y el propósito de la educación no es que vos sepas historia o economía, sino es que aprendas a pensar. Y filosóficamente esto en realidad empezó en Oxford y en Cambridge, en el Reino Unido, antes de que naciera Estados Unidos, pero en el siglo XIX... Ahí salió el historiador, ¿viste? Tuvo un gran desarrollo en los Estados Unidos la filosofía de que uno va a la carrera de grado para aprender a pensar como un ciudadano o ciudadana consciente y partícipe de la vida republicana. Entonces uno tiene que salir no sabiendo psicología solamente, sino sabiendo cómo ser un buen ciudadano. Por eso en las puertas de Harvard, que son unas puertas muy famosas en el ámbito internacional de educación, dice entrar para crecer en sabiduría cuando uno entra al campus. Y cuando uno sale del campus dice salir para servir mejor a tu nación y a la humanidad. Y eso siempre me pareció muy interesante y una vez que sabías eso dije, chao, tengo que ir. Y diría hoy por hoy que no es nada histórico, es muy presente, ¿no? Porque si hay algo de lo cual estamos hablando todos los ciudadanos en la Argentina y en el resto del mundo, es un poco la conciencia de lo que significan los sistemas democráticos. Y eso tiene que ver también con toda una formación y enseñarte a pensar y a reflexionar, ¿no? Exactamente. Y que esté la libertad de poder decir lo que uno quiera. Y nadie te enseña mejor esa libertad que en Estados Unidos está protegido en la Constitución. Exacto. Que el poder decir y estar en un campus universitario donde uno tiene que entender y vivir con otros y vivir con gente que piensa muy distinto que uno y tener que entender cómo todos hacemos una república mejor y cómo todos hacemos una sociedad más abierta. Teniendo en cuenta, Pierpaolo, que vos, bueno, tenés obviamente un talento natural que tiene que ver con el asunto, con la oratoria, con la forma de expresarte, que son cosas que yo al menos estoy convencida son bastante naturales, que luego se perfeccionan. O no, en tu caso sos sí. Sos muy generosa. No, estoy convencida de eso, sinceramente. Okay. Creo que son talentos naturales, que de verdad, insisto, se perfeccionan o no, pero se tienen o no se tienen, en especial lo que tiene que ver con temas de oratoria. Incluso hay gente que ha habido muchos casos, ¿no? Que ni siquiera ha terminado por ahí el colegio secundario y se han convertido en espectaculares oradores. Pero digo, ¿cómo empezaste a imaginar vos el mundo de los negocios? Porque cualquiera de afuera puede pensar, pero te lo digo así, pero este muchacho, qué sé yo, se tiene que dedicar a la política, por ejemplo. ¿Se te pasó por la cabeza?
Bueno, yo venía del ámbito académico, o sea, yo cuando fui a hacer el máster en Cambridge, que trabajaba sobre estos temas del nazismo, y la verdad que yo hago de la economía del nazismo, que es un tema bastante nicho. Sí, absolutamente, bien segmentado, exactamente. Pero cuando pensamos en la filosofía del imperio y cómo los ingleses pensaban en el imperio, cómo los alemanes pensaban en el imperio, la verdad que te ayuda a entender mucho lo que pasa hoy. Claro. Y ves a China, y ves a los Estados Unidos, y ves esto de que se habla ahora del terrorismo, las guerras comerciales, y vos decís, pará, esto ya lo vi. Entonces eso está muy interesante. Al principio me formé y estoy yendo a la pregunta. Sí. Perdón, te tengo que hacer un paréntesis. Sí, y ahí contestame la pregunta. ¿Vos sos de los que creen que la historia siempre se repite? No. La historia no se repite. O sea, hay una teoría que Nietzsche la llamaba la teoría de la recurrencia, que es casi como si fuera un chiste en la historia. ¿Por qué? Porque nosotros no pensamos que la historia, y esto es algo que hay todo un debate filosófico, pero yo como historiador vengo de la escuela que piensa que la historia no es una máquina. Hay mucha gente que piensa que la historia, si entendemos lo suficiente sobre los procesos, y especialmente con la tecnología, ahora con la Big Data, vamos a poder predecir la historia. Claro. Nosotros no pensamos el futuro de alguna manera, no la historia, ¿no? Porque las grandes decisiones no se toman con cosas matemáticas, sino que son procesos, lo que se llama procesos demasiado complejos para modelar. Entonces, aun cuando vos tengas el poder de modelar todos los procesos, es imposible que vos entres en la cabeza de Hitler en el 41 cuando decide invadir a la Unión Soviética, o la cabeza de Lula el sábado cuando daba el discurso, y ver cómo eso afecta a la historia. Exactamente. Entonces, si entra o no a la cárcel, y cómo, si resiste o no, y si escucha a este o al otro que le dan consejos. Entonces, cuando pensamos de la filosofía de la historia, y esto te va a parecer irónico, pero la mejor manera de pensar la contingencia histórica, que es cómo el historiador piensa, tenés que ponerte en el momento de la decisión y en la cabeza del actor o la actriz que toma esa decisión. Y la mejor manera de explicarlo viene de Borges. Es la historia del jardín de los senderos que se bifurcan. Sí, claro. Y es la mejor manera de explicarle a mí me lo enseñaban con Borges en la universidad, que uno no puede predecir qué va a ser el actor en ese momento. Después, con el diario del lunes, todos sabemos cómo salió el partido del domingo. Sí. Pero en ese momento, lo interesante de la historia es juzgar a las decisiones basadas con la información que tenía la persona que toma la decisión en ese momento. A ver, volviendo a la... Sí. Nos vamos por otro lado. Porque ya sé lo que está... Te digo que sí, imagino que estás pensando. Por eso quiero volver a la pregunta que te dije. A ver, viéndote de afuera, alguien podría decir, bueno, ¿por qué este muchacho se dedicó al mundo de los negocios y no a la política? Bueno, yo soy muy joven y estamos tratando de hacer algo social desde el mundo de los negocios. Ahora me tenés que decir, esa, Karina, es la segunda etapa de mi vida. No hay ninguna etapa, no hay ningún plan. Además, la contingencia histórica no permite ese tipo de planes. Lo que yo sí te digo es que creo que desde el ámbito de los negocios, yo me formé en finanzas y trabajé 10 años en finanzas en los Estados Unidos. Yo siempre tenía ganas de volver y hacer algo en Argentina. Hicimos un fondo de inversión para Argentina que tuvimos desde el 2014 al 2017, y cuando lo cerramos, habíamos traído capitales de afuera para invertir en Argentina, en empresas que fueran a ayudar a abrir un poco la economía argentina, que a mi juicio estaba demasiado cerrada. Y en ese momento, varias gente, amigos y mentores, me desafiaron a crear algo o pensar algo que desde los negocios pudiera tener un fin social. Y la verdad que Ualá nació con una idea social. Nosotros creemos que eventualmente también será negocio, pero lo que venimos a hacer es una revolución financiera que muchas veces, y ayer me lo preguntaban en el Banco Central, che, pero ¿vas a poder sobrevivir? Porque la verdad que estamos rompiendo muchos esquemas que todo el mundo pensaba que iban a ser estables para siempre. Perdón, esa pregunta tiene que ver con querer adelantarse o predecir la historia de alguna manera, ¿no? Pero, o querer cambiarla al menos. No, bueno, depende. Depende cuál sea, digamos, el diagnóstico presente. Si alguien te pregunta, ¿vas a sobrevivir? Como diciendo, me parece que no, es como que hay que cambiar ese diagnóstico. Yo te digo que vamos a sobrevivir. No, pero lo digo desde el punto de vista que alguien puede pensar eso. Claro, pero lo bueno que te da la historia es también las ganas para cambiar los paradigmas. Claro. Porque yo me acuerdo de estudiar la Revolución Francesa y tratar de entender cómo al rey se le ocurre llamar a los estados generales en un momento donde dice, si lo ves desde este momento decís, quizás fue un error. Pero bueno, los paradigmas se cambian tratando de implementar cosas revolucionarias en tu ámbito. Seguro. Y hoy por hoy mi ámbito es los negocios, y creo que desde Ualá estamos haciendo una empresa
con inversión extranjera, trayendo capitales al país que hacía muchos años o jamás habían invertido en Argentina, tratando de cambiar un paradigma. ¿Y el paradigma cuál es? Que en Argentina a mí siempre me dio bronca, desde que me fui, que qué tan poca gente en Argentina puede acceder a los servicios financieros. Claro. Entonces, nosotros nos sentamos y decimos, bueno, pero ¿cómo puede ser que la gente critique esto o lo otro del país, pero ni siquiera le damos acceso? Entonces yo no podía creer la reacción de la gente en Londres o en Nueva York o en San Francisco cuando yo iba y decía que más del 50% de los argentinos nunca tuvo una tarjeta. Claro. Bueno, en la región somos los últimos Somos casi. los últimos. Exactamente. En los últimos 15 años, Chile, ya sé que en Argentina decir que Chile hizo algo es como una estaca al corazón. No, pero capaz más Brasil diría. Bueno, pero te digo, no es solamente Chile, es Colombia, Sí, es sí. Brasil, es hasta Perú. Han triplicado o cuadruplicado la cantidad de gente que tiene acceso al crédito. En Argentina solamente el 12% de la población tiene acceso a un producto crediticio. Correcto, hay muchas cosas para hablar con respecto a este tema que es fundamental. Pero en el próximo bloque quiero que primero me cuentes cómo fue que vos decidiste en el año 2014, un año en donde todavía, como vos bien definís, teníamos una economía cerrada en vías de estar casi en un closet. ¿Cómo fue que decidiste el traer gente de afuera? ¿Cómo los convenciste para que apostaran? 2014, el próximo bloque, dale. Dale. Bueno, un placer acá charlando con Pierpaolo, tantas cosas. Espero que me dé el tiempo, Pierpaolo. ¿Por qué elegiste 2014, como te dije en el bloque anterior, año en donde estábamos con la economía hipercerrada yendo al closet definitivo para traer plata a la Argentina? Porque las cosas cambian. Y en Argentina había habido un proceso político y un tiempo político donde se había ido a una política muy heterogénea y heterodoxa del lado económico, y mi visión y de la gente con la que trabajo yo en la consultora que tenemos con mi mentor era que eso iba a cambiar. No por una posición política, o uno usa el verbo cambiar en este momento y parece como que siempre está hablando de cambiemos. No lo digo así. Lo digo solamente que pensábamos que se acababa una manera de hacer política y un modelo económico, y que no importaba el resultado específico de las elecciones del 2015, pero que Argentina se iba a abrir un poco más, porque era el momento en el mundo y en la macroeconomía global de países como Argentina un poco más abiertos. Qué insólito, déjame decirte que me parece insólito y obviamente una apuesta muy predictiva Sí, la que hicieron. Pensaron que estábamos locos. No, claro, pero ¿sabes por qué? Porque en ese momento, en realidad, lo que se pensaba era que había dos oportunidades o dos posibilidades, mejor dicho. Una, la que ustedes finalmente, bueno, tomaron para sí, como decisión en los negocios, y la otra que decía exactamente al revés, que íbamos a terminar como Venezuela, que existía también esa posibilidad. Sí, pero si uno seguía las corrientes políticas, yo creo que en las distintas fuerzas políticas que existen en Argentina, creo que nadie quería terminar como Venezuela. Y yo escribí un artículo muy largo en el Foreign Affairs sobre esto, que es qué mata a los populismos. Y irónicamente en España me tocó debatirlo con Lula, que dio un discurso justo después del mío, hace un año y medio en una conferencia del País, del diario de centroizquierda en España. Y creo que lo que realmente afectó el transcurso político en Argentina fue la percepción de corrupción del gobierno. Y creo que eso realmente cambió la manera en que mucha gente en el electorado planeaba votar. Y algo similar vimos tanto en Brasil con Lavallato como en Venezuela con la caída de popularidad del régimen, porque a muchos les cuesta entenderlo desde el hoy de Venezuela, pero Chávez nunca perdió una elección. Estuvo cerca, pero nunca la perdió. Es cierto, totalmente. Y la popularidad del populismo era altísima. También lo fue en Argentina. En Argentina por muchos años Néstor Kirchner tuvo un nivel de aprobación cerca del 90%.
Totalmente. Perdón, Pierpaolo, porque la verdad que es como que yo me encanta, quiero hablar también, quiero hablar del mundo de los negocios también, pero nos estamos yendo para este lado que es súper interesante. Déjame solamente decirte... Sí. Pero solamente para que... Nuestro análisis era que, de alguna manera o de otra, el proceso en la economía iba a cambiar y que el crecimiento iba a subir y que la inflación iba a bajar. Entonces, en ese momento nosotros pensamos, Argentina está regalado a precios internacionales. Sí. Entonces, es un buen momento para traer capitales de afuera que nos ayuden a abrir un poco la economía. Había un montón de empresas que son excelentes empresas y la gente le tenía miedo porque estaba esta posibilidad de que iba a terminar como Venezuela. Pero bueno, nosotros hacemos lo que nosotros llamamos historia aplicada. Y tratamos de aplicar la historia y decir cómo termina esta película o cómo sigue esta película. Lo que pasa es que salió bien. Salió bien, obviamente, pero muy interesante, digamos, ustedes tenían la percepción de que la gente estaba, digamos, harta del proceso de corrupción. Fíjate vos que no decís, la gente estaba harta de un proceso económico que iba a terminar en una catástrofe definitiva. Digamos, vos estás hablando de las percepciones. Sí, porque más... yo viví el 2001. Sí. Yo no creo que teníamos una situación donde iba a haber una explosión de ese estilo. Porque el sistema financiero se había depurado, solo por eso. Exactamente, pero el sistema financiero estaba depurado, entonces una explosión financiera como la que tuvo Estados Unidos en el 2007 no era factible en Argentina. Lo que sí era que si iba a haber un nuevo gobierno, y de alguna manera o de otra iba a haber un nuevo gobierno, no importara quién ganara, creíamos que la apertura económica iba a ser una necesidad para quien estuviera al mando para poder reactivar el crecimiento. Ok, pensaron que la opción racional de quien ganara iba a ser por una economía abierta. De alguna manera o de otra, sí. ¿Por qué? Porque estaba demasiado cerrada. E incluso la gente que estaba en el gobierno en ese momento admitía que estaba demasiado cerrada. Pero lo que finalmente dio una alternativa, que es la que hoy está en el gobierno, versus la otra, creo que fue la percepción de corrupción. ¿Por qué terminó ese fondo de inversión? Me dijiste del 2014 al 2017. Bueno, porque la verdad es que los que lo hicieron, nosotros, lo hicimos con un fondo de inversión muy grande de Europa, que se llama Brevan Howard. Ellos lo levantaron, la idea era empezar en el 2014 y ser un fondo de transición. O sea, y cuando la economía estuviera abierta, devolver el capital a los que habían invertido para que pudieran elegir dónde hacerlo en una economía ya más abierta. ¿Y qué hicieron en esos 3 años? Bueno, invertimos en un montón de empresas argentinas que están en la bolsa o en bonos argentinos o en otras áreas de la economía que nosotros veíamos muy relegadas, a pesar de que en el contexto internacional tenían que valer mucho más. ¿Pero qué? Porque por este miedo que tenían los argentinos y los que invertían en Argentina. Mucha gente que por mucho tiempo le ha ido muy mal apostando a la Argentina. Y yo creo que eso parece muy interesante, que es la percepción local. Yo lo veía viviendo en Nueva York. Todos mis amigos argentinos me decían que estaba loco. Estaba loco haciendo lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque mucho más invertir en empresas que cotizaban en bolsa cuando teníamos la intervención del Estado en justamente la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Pero entonces muchos de los extranjeros decían, no, yo a Argentina no lo toco. Pero entonces había grandes empresas que les iba muy bien, con grandes modelos de negocios y con gran management, porque el capital humano argentino es excelente a nivel mundial y estaban a un precio que era irrisorio. Entonces, si vos hubieras agarrado la misma empresa y la ponías en Japón, el precio hubiera sido 20 veces más. Entonces nosotros decimos, bueno, al fin y al cabo son empresas que les va bien, que tienen un buen plan, que piensan a futuro y en una economía que creemos que va a cambiar. Entonces ese crecimiento va a ayudar especialmente a esas empresas y estamos acá para tratar de caer capitales de afuera. ¿Por qué? Porque el argentino en ese momento tenía miedo y no lo hacía. Argentina tiene un nivel increíble de riqueza que está en el colchón. Y porque la gente no tiene la confianza. O sea, a mí me parece rarísimo que haya gente que hoy por hoy dice, estamos tratando de mejorar la manera en que se organiza la economía, pero yo mi plata no la pongo. No, bueno, lo tenemos que hacer todos, porque si no lo hacemos todos, no avanza nada. Imagino a qué te estás refiriendo. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Decís a la gente en general? No, digo a empresarios. O sea, yo me jugué e hicimos voilà. La idea es tratar de revolucionar el sistema financiero argentino. ¿Por qué? Porque si vos confías en los que ahora dicen, no, lo cambiamos nosotros, pero hace 50 años que están acá tratando de hacer las mismas cosas, es ilógico. Y también lo digo por la gente que es parte de un proceso de apertura y después no invierte en el país. A mí me parece que cuando uno está del lado de los negocios, uno tiene que apostar al país. Y creo que cuando uno está del lado de la regulación, uno tiene que estar fuera de esas cosas. Gianpaolo, a ver,
¿Cómo nace la idea de Ualá? Vos dijiste un poquito, hablaste del tema de la inclusión financiera. Nombraste el hecho de que hay mucha gente, obviamente, tenés mucho mercado por explotar justamente por eso, porque no están incluidos financieramente, pero ese fue el móvil. ¿Cómo nace en la práctica? ¿Cómo reuniste a los inversores? ¿Dónde los fuiste a buscar? Bueno, nació, me acuerdo, un día de junio con frío en el microcentro porteño. Estaba acá en Argentina haciendo reuniones para lo del fondo y me acuerdo de ver a las 9 de la mañana una cola de gente de edad esperando que abriera un banco. Y hacía mucho frío. Y me acordé de mi abuela, que ya hace casi 10 años que murió, y veía y no podía creer que hubiera todavía esas colas en Argentina en las instituciones financieras. Porque yo cuando voy a un banco en España o cuando voy a un banco en Nueva York, no hay nadie. Es como un desierto ir a un banco en Nueva York. Sí, Nunca hay nadie. Si querés un momento de privacidad, anda al banco. Sí, y menos cola en la calle, con lo cual no hay nadie adentro, menos afuera. Jamás, y nadie lo usa. Entonces yo lo empecé a pensar de manera histórica y dije, el banco es un lugar físico, ¿por qué? Porque en el siglo XVIII, en el siglo XIX, cuando se desarrolló lo que se llama el High Street Banking, la banca comercial, no la banca privada que existe del siglo XV, pero la banca comercial, cuando se crean las clases medias internacionales, a esa gente había que darle un lugar para ir a transaccionar y alguien que intermediara financieramente entre vos y yo, que quizás no nos conocíamos, que quizá no teníamos nada en común. Entonces, que hubiera alguien en el medio y ese tenía que ser un lugar físico. Hoy por hoy eso no es necesario. Entonces, yo dije, ¿por qué todavía en Argentina existe un sistema que excluye a más del 50% de la gente? ¿Por qué crees que eso pasa según tu diagnóstico? Porque hay muy pocas instituciones, hay muy poca competencia. Muy poca competencia. Una de las cuestiones justamente que ocurrieron en el 2001 y que se tomó como una muy buena señal para el sistema financiero que tuvo que ver con la depuración, era que se decía que había demasiados bancos para un mercado demasiado chico. No, el gran problema del 2001 no fue eso, fue demasiado endeudamiento y un problema fiscal que con el FMI se hizo todavía peor. Por supuesto, pero además eso distribuido en demasiado nivel de riesgo justamente había muchas entidades financieras las cuales no pudieron responder todas, de hecho las que pudieron responder se quedaron y las que no pudieron responder desaparecieron. Sí, había muchas instituciones financieras muy chicas que eso las hacía mucho más endebles totalmente ante una crisis exógena o endógena, como lo quieras decir, pero es una crisis que al fin y al cabo fue una crisis soberana de Argentina. Claro. No era por las instituciones bancarias, fue una crisis del Estado argentino, de la estructura del Estado y la estructura de economía, con un tipo de cambio que se había tornado insostenible y una clase política que no pudo cambiarlo. Correcto. Y un electorado que también lo votó para que se quedara. Bueno, pero entonces ese no es el problema. Esas instituciones, al fin y al cabo, solamente ayudaban o servían al 40-50% de la población. ¿Por qué? Porque si vos ganás menos de tanta plata, no es negocio para el banco darte una cuenta. Pero está bien, pero entonces el tema no pasa porque no hay competencia o no hay mucha gente del lado de la oferta, sino pasa directamente por otros motivos tal vez, incluso hasta por un tema de informalidad de mercado. Pero no es solamente la informalidad de mercado, en eso no estoy de acuerdo. A ver. El problema es que hay muchas instituciones que compiten entre sí solamente por el top 10% de los... La franja VIP o premium. La franja VIP. Entonces, por eso siempre digo que en Argentina, si vos sos clase ABC1, sos público ABC1, el sistema bancario es fantástico. Tenés descuentos, tenés Avant Premier, podés ir gratis al cine, los jueves tenés 20% de descuento. Eso sí, si estás en el top 10% de la población. Entonces la gente me dice, ¿pero para qué usaría Ualá si yo tengo el 20% de descuento en tal banco, en tal lugar, los días miércoles? Y yo digo, porque yo te estoy planteando otra manera de pensar tu economía. Yo te estoy diciendo que yo te voy a dar el servicio que ellos te cobran, la tarjeta te cobran, la renovación te cobran, cada mes te cobran y yo te lo voy a dar gratis. Entonces yo voy a cambiar la manera en que vos lo pensás y se lo voy a dar a todo el mundo. Contame, a ver, esto es muy interesante. La primera pregunta... Estamos cambiando el paradigma. Entiendo perfecto y de hecho es fantástico. Digamos, una de las grandes quejas que hay con respecto al sistema financiero argentino en general es el asunto de los costos, de los costos muy fuertes, ¿no? Que paga el consumidor, por supuesto. La única manera de cambiar eso es que venga gente como nosotros que plantee a las instituciones financieras, bueno, acá estoy yo y yo te doy una tarjeta Mastercard completamente gratuita y es global y no te cobro por nada. Y ahí venía a competir. Pero la pregunta es... Nadie es bobo en el mundo de los negocios. ¿Por qué los bancos cobran lo que cobran y vos podés no cobrar por eso mismo que ofrecen los bancos? Los bancos cobran lo que cobran porque no hay nadie que no cobre.
Cuando yo tuve la primera reunión... Vos estás hablando de una especie de oligopolio, entonces. Sí, es un cartel de un par de instituciones que están juntas y todos cobran más o menos lo mismo. Y todos compiten por un público ABC1 o cercano. Nadie va a los menores, nadie le emite tarjetas a los extranjeros que viven en Argentina, es extremadamente difícil. Y ahí no está el negocio. ¿Por qué? Porque los grandes beneficios para las instituciones financieras de hoy vienen de ese público. Porque nadie abrió el juego. Lo que nosotros tenemos es una estructura de costos completamente distinta. ¿Por qué? Porque hacemos todo por la tecnología. Claro. No tenemos sucursales físicas. De hecho, perdón, Ualá se basa en una app, ¿no? Corregime si, en una app y en una tarjeta de... Mastercard. Mastercard, exactamente. Exactamente. Es una prepaga, una tarjeta prepaga, ¿no? Correcto, que en realidad funciona como si fuera una cuenta corriente. Es una cuenta virtual, está todo en un fideicomiso, que está protegido, que no es que nos vamos a ir mañana, y solamente tenés la app, o sea que manejás todo desde ahí. Todo Entonces, desde el celular, todo. Nosotros tratamos de reimaginar la institución bancaria y nos sentamos por 2 años y dijimos, a ver, si tuviéramos que rediseñar el banco y esa institución del siglo XIX, que es un lugar físico, donde hay un montón de gente con un montón de papeles y donde tardás 3 meses para sacar un crédito, ¿cómo lo harías hoy? Bueno, en primer lugar, no habría sucursales físicas. Ok. Después habría una tarjeta para acceder al sistema, pero también podrías mandar plata de teléfono a teléfono como si haces un WhatsApp. Ok. Después no habría transferencias colas. gratis de teléfono a teléfono. Entonces nosotros tenemos un sistema de transferencias que son seguras, instantáneas y completamente gratuitas. Entonces la gente no se pasa efectivo ya. Si vos tenés Ualá y yo tengo Ualá, nos pasamos plata instantáneamente. Y ahora lo vamos a hacer con un sistema de proximidad que está muy bueno, que estamos próximos a lanzar, que va a revolucionar la manera en que vos pensás que le pagás a alguien por algo que hace o por dividir una cuenta, por ejemplo. Y lo puedes hacer todo desde el teléfono sin tocar un billete. Entonces, eso lo podés hacer, pero el banco maneja efectivo, está siempre con el efectivo y tiene un lugar físico y tiene una red de sucursales. Pero, por ejemplo, te doy otro ejemplo. Hay solamente 8 instituciones... Perdón, en algún momento también la gente que utiliza Ualá maneja efectivo. Vos tenés que recargar la tarjeta, con algo lo recargás. Bueno, podés recargarla de cualquier cuenta bancaria. Claro. Con tu alias, sí. O podés ir a cualquier Rapipago o Pago Fácil. Sí. Y ahí das el efectivo y te aparece en la Ualá. Claro. Pero hay un montón de gente de menos recursos que me escribe para decirme, está buenísimo poder ahorrar con Ualá, porque yo la guardo ahí y no tengo que andar con efectivo en un área donde, no sé, me roban. Pero la Ualá no me lo pueden robar porque está en mi teléfono. Y si alguien te roba el teléfono, nadie puede acceder a tu aplicación porque tenés que tener un código para hacer cualquier transferencia. En el próximo bloque quiero que me cuentes, que me amplíes esto, porque de verdad es fascinante lo que han creado, pero quiero que me cuentes cómo están encarando el tema de la seguridad informática. En el próximo bloque, dale. Revolución financiera, inclusión financiera, así comenzó el programa, así continúa. Pierpaolo dice, inclusión financiera, revolución financiera. ¿Cómo empezó esto el año pasado cumpliendo las expectativas que vos tenías? ¿Cómo fueron los primeros meses? Bueno, lo que hicimos distinto de todo el mundo es que en Argentina los empresarios suelen decir, mirá, el año que viene voy a hacer esto, en 2 años voy a hacer lo otro, y todo el mundo se queda esperando. Nosotros no dijimos nada hasta el día del lanzamiento. O sea, todo el mundo que trabajaba en Ualá y trabaja en Ualá tenía un contrato de confidencialidad que nadie podía hablar de lo que estábamos haciendo. Trabajamos 2 años en esto y el 4 de octubre lanzamos y un montón de nuestros competidores decían, pero pará, ¿de dónde salieron estos pibes? Y estuvo buenísimo porque nosotros esperábamos alrededor de 10.000 cuentas, lanzamos el 4 de octubre en 2017 y queríamos 100.000 cuentas en 2018, que es un montón. Sí. Y para el 31 de diciembre teníamos 35.000 y bárbaro. Hoy estamos en 128.000. ¿Cuál es la forma de comunicación que tenés? Porque, digamos, publicidad tradicional no hacen. Hoy me da mucho orgullo decirte que más del 50% de todos los usuarios nuevos en los últimos 2 meses han sido completamente orgánicos. O sea, gente que escucha de Ualá, de amigos, de familiares, padres que lo hacen por sus hijos, hijos que lo hacen por sus padres, y así nos encanta crecer, porque no es que hay una publicidad de Ualá, no empapelamos la ciudad, Tal cual. no ponemos publicidad en los aviones, o sea, vamos a lo importante que es crear el mejor producto. Steve Jobs siempre decía que, algo que a mí me parece interesante, decía que el mejor producto tiene que ser el más simple, porque tiene que llegar a mucho tipo de gente, o sea, gente con educación, gente sin educación, gente que está
con aplicaciones bancarias gente que nunca tuvo una tarjeta. Hay que llegar a todos. Y la mejor manera de hacerlo es poner el foco no en la publicidad y en el marketing, sino poner el foco en crear el mejor producto. Y que el mejor producto gana. No por la publicidad, sino porque es mejor producto. Por la calidad en sí. Por la calidad en sí. La gente lo prueba y dice, esto está bueno, esto me sirve. Y entonces ahí vos querés recomendarlo. Claro. Ese es el mejor marketing que yo puedo tener. Cierto. Y lo que estamos haciendo en Ualá, que también es algo único que yo creo que nunca se hizo en el sistema financiero, es que estamos desarrollando lo que nos piden los usuarios. Entonces los usuarios nos dijeron, che, estaría bueno que desde Ualá puedas cargar los teléfonos. ¿Por qué? Porque más del 70% de los teléfonos en Argentina son prepagos. Entonces la gente tiene que ir y cargarlos. Y hay un montón de kioscos por Argentina que te cobran por eso. Entonces nosotros lo integramos directamente desde la aplicación. Entonces en la aplicación, aparte de hacer las transferencias, aparte de tener el primer análisis de gastos global de la Argentina, también tenés la recarga de celulares, la recarga de televisión, la recarga de DirecTV o de Grande T, de un montón de cosas, y integramos cada vez cosas. ¿Por qué? Porque lo pidieron los usuarios. O sea que están muy atentos, ¿no? Hay un feedback permanente con los usuarios, hay una retroalimentación todo el tiempo. Sí, yo digo en la carta que llega con Ualá, cada Ualá llega con una carta mía al usuario donde yo digo que esto lo estamos construyendo entre todos. Y por eso lo que nosotros decimos es que te venimos a bancar, pero queremos que ustedes nos banquen a nosotros también y que nos digan qué hacer, claro. Porque la mejor manera de construir empresas, además, especialmente hoy que hay una tecnología que nos permite esta comunicación de dos maneras, es que llegue en la devolución de los usuarios y crear lo que ellos quieren. Algo que me pone muy orgulloso, y te lo decía antes en el anterior bloque, es que hay muy pocas instituciones financieras que se preocupaban por el interior. Sí. Y ya sé que estamos en el canal de la ciudad, pero es importante cierto, pensar que nosotros en 72 horas del lanzamiento emitimos tarjetas en todas las provincias del país. Y solo hay 8 instituciones financieras que antes tenían sucursales en todas las provincias. El no tener un lugar físico, el no tener las colas, los horarios, el 0800, no tenemos ningún teléfono, por cierto, todo es por chat, porque así se quería comunicar la gente, nos permite llegar a un montón de gente que antes tenía que ir a una sucursal bancaria que estaba a 100 kilómetros. Pierpaolo, hablando del tema de normas de seguridad, estamos ante un caso como el de Facebook, en donde el propio Zuckerberg dijo, bueno, hemos cometido errores, lo vamos a enmendar. Y graves. Se habla mucho del tema de la privacidad, justamente. Hasta hace poco se creía que las criptomonedas eran inviolables y, sin embargo, ya hubo 2 o 3 episodios complicados en relación a que hubo robos, sí. ¿no? Hubo robos dentro de la tecnología básica. Hubo mentiras. Hubo mentiras también. Entonces, ¿qué le decís vos a la gente que desconfía? Que por un lado se queja de los bancos tradicionales, pero por el otro lado dice, ¿y qué pasa? Yo todo en mi celular y de repente se me mete alguien, un hacker, un virus, ¿viste? Hay gente que te dice, se me mete un virus y todo desaparece. Sí. Bueno, en primer lugar, te voy a decir que las medidas de seguridad que tenemos nosotros, por haber construido todo de la manera que lo hicimos cuando lo hicimos y haber pensado desde antes cómo pensar la seguridad, tenemos la mejor encripción del mercado argentino. Ajá. Aún no siendo banco. Nosotros tenemos seguridad mucho mayor que las instituciones locales. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos servidores físicos. Todos nuestros servidores están completamente desarrollados en la nube y 100% encriptados end-to-end. O sea que desde los dos lados está completamente encriptada la data y es mucho más fácil hackear algo físico que existe en un lugar, en un servidor que te pueden agarrar o te pueden conectar un cable, que algo que está encriptado en la nube. Nosotros tenemos todo hosteado en Amazon Web Services, que es la solución global de mayor seguridad, con un nivel de encripción que es mucho mayor que los competidores en Argentina. ¿Pero por qué? Porque lo pensamos así y Amazon escribió un caso de éxito sobre nosotros precisamente por eso, por cómo protegemos la data de los usuarios. Además, yo me comprometo que nosotros no vendemos esa data. Nosotros usamos esa data solamente para que vos veas cómo gastás, para que vos entiendas. Y nosotros, como te decía, tenemos el único análisis de gasto comprensivo del mercado en Latinoamérica. Y vos podés ver en Ualá cómo gastás, cuándo gastás por categoría, por mes, todo completamente gratis y todo muy fácil. Y esa data yo no es que se la voy a vender a un supermercado o voy a ir y se la voy a vender a otra persona. No, el día de mañana vamos a usar esa data nosotros y nadie más para darte mejores servicios a vos y para entender cómo ayudarte a ahorrar mejor y cómo darte nuevas herramientas. Pero nunca la vamos a dar a un tercero. Otra de las cuestiones que tienen los sistemas bancarios tradicionales en el mundo
es que están sometidos a grandes, digamos, regulaciones que tienen que ver con lavado de dinero, narcotráfico, etcétera, etcétera, Sí, sí. para evitar que la plata que pase por los circuitos bancarios, en la medida de lo posible, no tengan origen espurio, la plata, ¿no? Sí. ¿Cómo haces en el sistema en Ualá para, siendo que estás fundamentalmente enfocándote al sector no bancarizado, porque los clientes bancarizados, nada, te dan el CBU, ya tenés, entre comillas, la ISO 9000 por ese lado. ¿Cómo haces para asegurarte? Sabes bien, ¿eh? ¿Cómo haces para asegurarte del otro lado que no se estén haciendo transacciones entre delincuentes, digamos? Sí, muy buena pregunta. Nosotros 6 meses antes de salir hablamos con la gente de la UIF y entre la gente de la UIF y el Banco Central Argentino tratamos de encontrar las mejores maneras y con inteligencia artificial de nuestros propios sistemas nosotros analizamos cuando hay operaciones sospechosas y las reportamos automáticamente a las autoridades correspondientes. Eso es muy importante. Es muy importante. Y tenés que pensar Sí. que antes, exactamente, Sí. y nosotros lo tenemos al mismo estándar bancario, pero lo hacemos internamente y lo comunicamos directamente a las autoridades correspondientes gracias a un equipo interno de protección a fraudes que tenemos nosotros. Y con la tecnología que tenemos y con los servidores que te decía antes, creo que nosotros tenemos muchísimo mayor éxito porque no dependemos solamente de seres humanos para hacerlo, sino de la misma inteligencia artificial que nos permite ver, epa, acá hay una transacción que parece no verse bien con la estructura de gastos de este individuo. No condice con... No se condice, Claro, gracias. claro. No se condice con Con la la estructura de que gastos, existe. sí. Y además, te voy a agregar algo. Cuando uno usa efectivo, no hay ningún control. Claro. Entonces, en la economía informal... Lo cual es cierto, por supuesto, pero por eso digo, al Bueno, entonces apuntar nosotros a la estamos economía informal, que es la no claro, pero bancarizada nosotros en general, estamos ¿no? ayudando a que eso se formalice, porque nosotros lo ponemos dentro del sistema y además lo pasamos por una tarjeta, que es una tarjeta global Mastercard, que lo puedes usar acá o en todo el mundo, donde nosotros cumplimos con las normativas de antilavado de dinero a nivel mundial, si no, no podríamos estar emitiendo una tarjeta Mastercard. Claro. Y de esa manera creo que tenemos no solo la seguridad, pero también ante el Estado tenemos que tener los controles para luchar contra el lavado de dinero. Igual te digo, nosotros estamos yendo a un público que es millennial, es gente que nunca tuvo acceso, son extranjeros en Argentina, nosotros podemos emitirle tarjetas menores, que los bancos no tienen ningún interés en hacerlo. Existe la posibilidad. Legalmente el Banco Central nunca prohíbe que haya tarjetas para menores. Sin embargo, nadie la hace. ¿Por qué? Porque no es negocio para los bancos. Entonces, muy bien, ¿cuál es tu negocio? Bueno, excelente pregunta, es lo que me preguntan los inversores siempre. Pero no, nosotros lo que queremos crear es... A ver, un yo soy nuevo- una inversora, quiero poner plata en Ualá. Bueno, está cerrado, pero por ahora no. No, por ahora no. ya hay demasiada entonces. No, bueno, nosotros levantamos lo estrictamente Levantaron bastante necesario. hasta ahora, digamos. Bueno, sí, bien. Sí, levantamos bien. Levantamos un poco más de 10 millones de dólares para crear todo esto, pero la verdad que no habíamos predicho que íbamos a tener tanto éxito en la cantidad de usuarios que tenemos y la cantidad de uso. Así que estamos extremadamente contentos con cómo está yendo. Pero te decía, nosotros ganamos porque cuando uno paga con una tarjeta que ahora legalmente, gracias a las nuevas regulaciones, todos los comercios la tienen que tomar para que así declaren sus ingresos, el usuario no paga nada, pero el comerciante paga una pequeña fracción de cada compra y de esa manera así se sostienen, voilà, Ok, por ahora. Con una fracción de lo que el comerciante... Claro, que es la misma fracción Bien. que paga cualquier comerciante para aceptar Mastercard. Perfecto. Pero eso, parte de la transacción, viene a nosotros y con eso nosotros sobrevivimos. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura radicalmente distinta a los bancos. De Como costos muy bajos, obviamente. Bueno, estamos tratando de crear algo donde los costos son radicalmente más bajos Claro. y nos permite subir a un montón de gente al sistema que antes no tenía acceso al sistema porque no era negocio para las instituciones financieras. Y en el futuro, lo que nosotros queremos crear, y te digo algo, te hago un poco de futurología, nuestro objetivo es que de acá a un año, no solamente los que no tienen banco, los que son millennials y jóvenes y les gusta que tener todo en el teléfono, sino todo el mundo, no necesite más una cuenta bancaria. Que si la tenga, sea una elección de él o de ella, pero que todo lo pueda hacer por Ualá. Tanto la parte transaccional Sí. como la parte crediticia y la parte de inversiones. ¿Estás evaluando también el tema de las personas jurídicas, perdón? Sí. Porque ahora estás con las personas físicas, nada. Sí, pero lo vamos a dejar por ahí. Porque Ajá. estamos tratando de reinventar la manera, no solamente que cómo piensan los individuos, sino también las pymes y hacia eso vamos. Un rediseño corporativo, de la mentalidad corporativa, digamos. Sí, porque hay dos partes a cada transacción, ¿no? Y no todo el mundo solamente transacciona con sus amigos Seguro, o sus familiares. seguro. Uno tiene que ir a varios negocios y está bueno que también el comerciante pueda entender quién le compra, cómo le compra y tenga facilidades. Y además vivimos en un mundo donde ahora es requerimiento legal tomar tarjetas, gracias a la normativa que te decía del Banco Central. Sí. Pero la verdad es que a los comerciantes se le cobra muchísimo
Y cuando hay una o dos empresas nada más que proveen estos servicios, entonces los precios son altísimos. Pero si hay más empresas, mayor competencia, menores costos. Y creo que los comerciantes también se merecen que haya alguien que les traiga una solución. Pero que quede claro, nosotros queremos más competencia. Nosotros no vamos a hacer todo. Queremos ser parte de un nuevo sistema y queremos que haya competencia porque además, como nos mejoran nuestros usuarios cuando nos dicen, che, Pierre, por Twitter me escriben siempre, che, Pierre, falta esto, hagan esto, quiero que también otros vengan y nos compitan. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer mejores a nosotros. Y creo que esa es una diferencia filosófica que antes en el sistema financiero decían, no, pero para, viene Ualá a competirnos. Párenlos. Es como cuando le dicen al Banco Central, regúlenlos. Regúlenlos a las fintechs. Nosotros cumplimos con toda la legislación y la regulación normativa vigente. ¿Qué tipo de regulaciones están pidiendo? No, pero nosotros tenemos, o sea, nosotros cumplimos con las normativas del Banco Central por eso digo, de cómo emitir las tarjetas. ¿Qué regulaciones decís que están pidiendo, digamos? No, bueno, hay algunos lugares en el mundo donde hay leyes para las fintechs Sí. y los bancos en Argentina se han quejado ante el Banco Central de que ellos no pueden competir con gente que hace solamente tecnología porque no tienen algunas partes de la regulación y tienen que hacer propias cosas del sistema propias del sistema financiero. Pero sin embargo ellos también tienen los depósitos de la gente y pueden prestar los depósitos de la gente. Yo no puedo prestar tus depósitos a un tercero. ¿Por qué? Porque eso sería intermediación financiera y eso solo lo pueden hacer legalmente los bancos. Pero eso es plata gratis que tienen los bancos para prestar. Ese es el negocio bancario. Pero ese es el negocio bancario. Exactamente, pero yo sí. todo lo que está depositado en Ualá, nosotros lo guardamos para la gente, pero yo no lo puedo ir a prestar. Entonces vuelvo a la pregunta. Vos me decís, ahora está cerrado, digamos, la admisión, voy a decirlo de esta forma. Para inversores, sí. La admisión de inversores, señores, por ahora está cerrada. Quiere decir que la cosa anda bastante bien. Muy bien. La pregunta entonces, vos has tenido inversores muy importantes. ¿Pusiste plata tuya? Sí, por supuesto. ¿Te endeudaste? No, puse plata que había ganado en crear Ualá. O sea, yo por el primer año lo financié yo personalmente y después ahí fui a buscar inversores, que cuando se sumó George Soros, esta es la primera inversión de Soros en Argentina en 12 años. Con más razón. Es un gran honor. Claro, impresionante que esté Soros, por eso con más razón. Cualquiera que medianamente... Si querés llamarlo y pedile entrar, ¿eh? No, pero ¿no me decís que ya entró? No, él entró. Pedile que vos entres. Ah, bueno, ok. Te lo vende él. Te pido, por favor, que me hagas de broker. Dale. ¿Sabes qué? ¿A qué voy? A lo siguiente. Digo, y mucho más, una persona como Soros no entra a un negocio en donde solamente, digamos, la ganancia es la pequeña comisión de la tarjeta. Digo, ¿cuál es el negocio? Nosotros estamos creando un nuevo sistema. Vamos a ir hacia crédito, vamos a ir hacia inversiones. O sea, es un negocio a futuro. Nosotros a futuro queremos crear un nuevo ecosistema que no sea solo Ualá, pero que sea todo completamente digital y donde, si querés tener una cuenta bancaria, sea una elección tuya, pero que todo pueda pasar digitalmente por Ualá. Una tarjeta, una aplicación, esa es la revolución, pero lo que existe hoy en Ualá es solamente el principio. Estamos trabajando en cosas muy increíbles en tema de pagos, en cómo haces esos pagos, en tema de crédito, a qué precio accedes al crédito en Argentina y quién accede al crédito en Argentina. Nos parece un crimen que solamente el 12% de la gente en Argentina pueda acceder a una línea crediticia. Eso divide a una sociedad, no permite la movilidad social. Y como yo te dije desde el principio, y también lo piensan nuestros inversores, esto no era para ganar plata en un año o en 2 años. Nosotros estamos construyendo algo a largo plazo. Queremos crear una revolución en las finanzas argentinas, hacerlo más democrático, más accesible y al fin del día crear inclusión de un montón de gente a la que le pedimos que crean el sistema, pero después no le damos acceso. Eso es el fin social de Ualá y en eso creemos que la gente la usa. El 95% de la gente que prueba Ualá se queda con Ualá. Son números que la gente de Mastercard nos dice que son increíbles y nos ponen muy orgullosos y que se involucren, que se metan, que lo recomienden, que después nos escriban y me digan, che, Pierre, te falta esto. Hay un montón de gente que me escribió con bugs de la aplicación, gente que en su propio tiempo libre nos ayuda a mejorar el producto. Claro, el Eso es algo feedback es increíble. muy importante. ¿Y por qué? Si yo le cobrara a esa gente, si yo le diría, mirá, yo voy a ganar con la renovación de tu tarjeta, no me entenderían. No me entenderían. ¿Por qué? Porque Está bien, pero en algún momento en el futuro vas a cobrar otras cuestiones. No, la tarjeta yo nunca la voy a cobrar porque la tarjeta es la manera de acceder al sistema. Y ¿sabes qué? Algo que me parecía siempre increíble es que a la gente de menos recursos también tiene que poder acceder al Netflix o al Spotify o si se quiere comprar algo en Wish o en AliExpress o en donde sea, o en Mercado Libre, que ahora quieren competir con nosotros. Está bien que vengan a competir, está bárbaro. Va a ser un mejor producto porque hay más gente tratando de cambiar las cosas. Y en ese sentido, me parece que dar acceso, la gente está contenta. A mí me emocionaba
y me emociona todavía recibir cartas de gente que me dice, mira, nunca pensé que iba a poder tener una tarjeta. Y gracias a Ualá la tengo. Eso me llena de orgullo. Vos como historiador, hombre de negocios, historiador, ¿tenés algún techo? Bueno, el techo que siempre tiene uno es el de los sueños, ¿no? Uno tiene que soñar lo imposible, o sea, no hay y techo. tratar de... No hay techo. Uno tiene que soñar y tratar de hacerlo realidad. Ualá, cuando nosotros lo pensamos, la verdad que si me hubiera guiado por la primera gente que vi, que me dijo, jamás lo vas a lograr, no va a haber una tarjeta gratuita en Argentina, y cuando la lances nadie la va a querer, y vas a necesitar hacer publicidad en el subte, y vas a tener que sacar billboards por todos lados, y vas a tener que estar en todos lados y en la tele y no sé qué, y vas a tener que pagar. Y la gente que me decía, no, venís, si querés venir te invito, pero tenés que pagar. No, porque nosotros venimos a hacer un producto distinto, a un público distinto, y venimos a cambiar la manera en que la gente piensa sus finanzas. Si se quieren sumar, que se sumen, y si no, está todo bien. Pero nosotros creemos en el producto, creemos en hacer el mejor producto, y que ese es el mejor marketing. Entonces, ese es el sueño. Vamos a ver si nos funciona o no. Quizá existe la posibilidad, y también lo saben los inversores, que no nos vaya bien. Por ahora, la verdad que estamos extremadamente felices con cómo nos está yendo. Fue un orgullo de que hace una semana el presidente del Banco Central, que en su momento estuvo en mi misma universidad, nos mencionara en un discurso sobre el estado del sistema financiero a menos de 6 meses de haber lanzado la aplicación. Eso me llena de orgullo y nos plantea un desafío. Cómo seguir innovando, cómo seguir mejorando, cómo sumar más gente. La verdad que ahora hemos crecido un montón. Lanzamos con 20 personas, ahora tenemos 45. No nos dan las horas del día. Eso sí es un techo, las horas del día. No sé, si sabés cómo agregar un par de horas, decime. ¿Cómo de 24 nos convertimos en 48, pero Total. comprimido en 24? Algo así como la teoría de los agujeros negros aplicado a la finanza. Estaría buenísimo, pero no se puede. Bueno, y eso nos llena de orgullo. Y la gente que está construyendo esto comparte nuestro sueño y está buenísimo. Y siempre estamos abiertos. Decimos también que si la gente se quiere sumar, sabe nuestro mail, nos puede encontrar. Somos transparentes y acá estamos. Un placer. Para mí. Un placer, Pierpaolo. Gracias. Y yo me reencuentro en el próximo Magistrales.